Hola gente de YouTube, este es mi primer fanfic, espero que les guste. Si es así, denle like, suscríbanse y compartan. Capítulo 1. Llegada al nuevo mundo. Había pasado un año desde que Tsuna y los demás habían roto la maldición de los arcobalenos. Tsuna habría madurado y habría entrenado, teniendo un cuerpo bastante marcado, pero había perdido su motivación para luchar, por lo que sus amigos estaban preocupados, ya que Tsuna estaba todo el día aburrido sin ganas de hacer nada, por lo que se lo comentaría a Aragorn, que estaba llegando de completar una misión que le encargó el noveno, por lo que este pensaría que lo que necesitaba era a alguien por el quien luchar, por lo que le diría a Giannini que construyera el proyecto PD, portal dimensional, por lo que Giannini le preguntaría que por qué quería que construyera el proyecto PD, por lo que Aragorn diría que era para Atsuna, por lo que Giannini con una sonrisa diría que para el jefe, lo que sea, diciendo que lo tenía listo en 2 semanas. En el plazo que le dieron, Aragorn obligaría a Atsuna a entrenar con las llamas de sus guardianes, mientras le pedía una réplica de los anillos a verde, el cual los haría como agradecimiento a Atsuna por liberar su maldición poniéndose en marcha. 2 semanas después, Tsuna estaba terminando el entrenamiento con Yamamoto, que era el que más se complicaba de todos, ya que Tsuna nunca había prestado atención de cómo Yamamoto manejaba la espada, pero durante el entrenamiento había aprendido más o menos lo básico. Lo que necesitaba era practicar. Luego de eso, Tsuna ya sabría utilizar el arma de cada uno de sus guardianes. Más tarde ese día, Tsuna habría sido llamado por Aragorn al laboratorio de Spanner. Varias horas después, Tsuna habría llegado al laboratorio de Spanner, donde Aragorn lo llamaría, diciéndole que le tenía un regalo, donde Tsuna se preguntaba en su mente que cuál era su regalo, por lo que Spanner llegaría en una moto parecida a la que había utilizado en el Choice, pero esta era naranja con algunos detalles en rojo, por lo que Tsuna preguntaría de quién era la moto, por lo que Aragorn diría que ese era su regalo, por lo que Tsuna le agradecería montándose en la moto para probarla. Aragorn, mientras Tsuna probaba la moto, iría donde Verde a buscar las copias de los anillos, por lo que Verde diría que estos no eran tan buenos como los originales, pero que podían soportar una gran cantidad de llamas, por lo que Aragorn los tomaría y se marcharía. Esa misma noche, Aragorn había llamado a todos al laboratorio de Giannini, por lo que todos llegarían al rato, por lo que le preguntaron a Aragorn que por qué estaban ahí, por lo que el ex arcobaleno respondería: ya se habrán dado cuenta de que Tsuna no es el mismo que el de hace un año, por lo que decidí enviarlo a otra dimensión para que busque nuevas aventuras, por lo que Gokudera diría con voz de determinación que él iba con él, por lo que el bebé le diría que Tsuna tenía que hacer eso solo, por lo que Gokudera, al comprender que su jefe necesitaba empezar una nueva aventura, se quedaría callado. De repente llegaría Tsuna preguntando de por qué lo habían mandado a llamar, por lo que se daría de cuenta de que todos estaban llorando, incluso su madre, que estaba en el lugar, por lo que Aragorn tomaría la palabra y diría que lo había decidido mandar a otra dimensión, por lo que Tsuna diría un poco enojado que por qué no se lo consultaron, por lo que Aragorn diría: seguramente te hubieras negado. Así Tsuna preguntado de por qué lo enviaban a la otra dimensión, por lo que el bebé de traje respondería: eso era necesaria, ya que él había perdido el espíritu de lucha por el tiempo de paz, por lo que Tsuna suspiraría, por lo que preguntaría que cuándo se iría, por lo que Aragorn con una pequeña sonrisa diría que partía enseguida, por lo que Tsuna abriría los ojos como platos, por lo que Aragorn diría que le entregaran sus regalos, por lo que todos empezarían a dar sus regalos. Gokudera le daría unas cuantas dinamitas diciendo: para que no me olvide. Yamamoto le daría una espada parecida a la de él diciendo: para que sigas practicando boxeo como los que utilizaba el Ryōi del futuro, diciendo: para que derrotes tus enemigos al extremo. Y Bari le regalaría una pareja de tonfas diciendo: para que muerdas tus enemigos hasta la muerte. Lambo del futuro le daría un par de cuernos diciendo: para que atraigas el daño de tus enemigos. Shrome sería el última dándole un tridente como el de Mukuro diciendo: para que tus enemigos no puedan hacerte daño mientras te mantienes escondido en la niebla. Las siguientes serían las chicas, que le darían un amuleto como el de la pelea contra los varias diciendo que nunca se olvidará de ellas. Así todas se podrían a llorar en el hombro de Tsuna. Después seguirán Spanner, Irie y Giannini dándole un juego de audífonos, de lentes y la moto. El siguiente sería su madre, que le daría unos anillos bombola diciendo: para que recuperes tu voluntad. Eso lo diría con lágrimas en sus ojos.
Reborn le daría unas pulseras rojas con llamas naranjas diciendo, conviértete en el 10º Mongol. A los siguientes eran los Brindisi que le darían un anillo con la llama de la noche. El siguiente era Coyonelo y la que le darían una boina como la de los militares diciendo vuélvete fuerte Cora. Por lo que todo estaba listo para que Tsuna partiera diciendo nunca los olvidaré, donde quiera que vaya los recordaré, así saliendo lágrimas a por montones, donde diría que nos volveremos a encontrar así entrando en el portal. En otra dimensión, varias personas estarían entrenando a un chico castaño que estaba todo apaleado, donde una chica pelirroja diría, tienes que hacerte más fuerte o no tendrás oportunidad contra Geyser, donde se sentiría un temblor en toda la ciudad, donde Elías diría que todos se fueran adentro de la casa, donde ella iría detrás de todos, viendo que del lugar donde venían aparecía un portal y del estaba saliendo un chico castaño, el cual caería desmayado así, yendo a verlo, por lo que iría a verlo, por lo que vería que llevaba armas que emitían una energía extrañas, por lo que lo tomaría y lo llevaría a una habitación de la casa. Al rato, Tsuna se despertaría donde vería que estaba en una habitación extraña, donde entraría una pelirroja y diría, ¿ya te levantaste? Donde Tsuna preguntaría que quién era, donde una chica diría con una voz de superioridad que ella se llamaba Ries Gremor, y donde Tsuna respondería de igual forma diciendo mi nombre es Sawada Tsunayoshi. Donde la hiperintuición de Tsuna lo advertiría, donde Tsuna daría un brinco hacia atrás, poniéndose en posición de pelea preguntándole qué era. Ries se sorprendería de que él supiera de que no era humana, y le preguntaría de cómo supo que no era humana, por el que el chico respondería que era por su intuición, por lo que Ries diría que ella será un demonio pero que no le haría nada, por lo Tsuna relajaría y preguntaría que dónde estaban sus cosas, donde la chica diría que las estaban analizando porque sentían energías extrañas en las armas, por lo que Tsuna les diría que le mostraría las habilidades de una de ellas si se las devolvían, donde Ries pensaría que si era útil lo reclutaría para el rating game, por lo Ries diría que bajaran para entregarle sus armas. Una vez abajo se vería una chica de pelo negro utilizando magia en las armas, por lo que la pelirroja diría que se detuvieran, que él era Sawada Tsunayoshi y que iba a mostrarle cómo funcionaba una, donde todos asintirían. Una vez en el patio, Tsuna tomaría el tridente de la niebla y lo giraría golpeando el suelo con él, donde los chicos verían que Tsuna desaparecía y que el mundo empezaría a girar, por lo cual Ries empezaría a marearse, así entrando en una pesadilla donde todos sus siervos estaban siendo quemados por las llamas de Geyser, donde empezarían a salírsele lágrimas, por lo cual Tsuna se daría de cuenta de eso, por lo que se detendría, donde verían que Tsuna estaba apareciendo en el mismo lugar de antes, donde una chica de cabello blanco preguntaría que a dónde habría ido, donde Tsuna respondería que nunca se fue, que todos estaban en una ilusión, donde Ries diría en su mente que él era útil, así diciéndole que si quería ser parte de su clan, donde Tsuna se negaría, donde Ries preguntaría por qué no, donde Tsuna respondería que no quería ser un demonio, donde Ries suspiraría, donde diría entonces que fuera su aliado, donde Tsuna diría pero no me darás órdenes, donde Ries diría que estaba bien, pero eso lo diría siendo pucheros. Más tarde ese día Ries estaría pensativa mientras veía a Tsuna preguntándose en la cabeza, ¿quién eres Sawada Tsunayoshi? Mientras veía que Ake no estaba tratando de que Tsuna se fijara en ella, pero Tsuna simplemente la ignoraría, por lo que en ese momento Asia le preguntaría que de dónde aprendió a usar así la magia, donde todos se interesaron y fueron a escuchar la respuesta, pero la respuesta los dejó sorprendidos. Tsuna habría dicho, no use magia, por lo que Ries interesada le preguntó qué usó entonces, por lo que Tsuna suspiraría y le diría que él venía de un lugar donde las personas nacen con habilidades especiales y que cuyas habilidades se dividían en 7, que eran tormenta, lluvia, sol, rayo, nube, niebla y la más extraña de todas las habilidades de tipo cielo, por lo que Kiba con una cara de sorpresa preguntaría qué tipo de habilidad usaba, por lo que Tsuna respondería que él estaba usando la habilidad niebla, donde Koneko con una cara que no demostraba emociones preguntaría y qué puede hacer la niebla, por lo que Tsuna respondería que la niebla creaba ilusiones. Le preguntaría que si le podía usar la niebla, por lo que Tsuna se negaría diciendo que no todos tenían las habilidades, que solo algunos lo poseen. A la mañana siguiente,
Tsuna estaba en el techo de la casa mientras quería se estaría regañando a Issei por no querer entrenador, lo que Issei diría de por qué Tsuna no entrenaba, por lo que Akeno diría que ya Tsuna estaba entrenado mientras le lanzaba un rayo así, siguiendo con el entrenamiento hasta que escucharían a Tsuna reírse, por lo que Ria se le preguntaría de por qué se reía, por lo que Tsuna diría, él no se tomara en serio el entrenamiento con ustedes ya que sabe que no le harían daño, por lo que Rias con cara de disgusto preguntaría, ¿y quién lo va a entrenar? Mientras Tsuna se sentaría en el tejado diciendo que él lo iba a entrenar pero que él no tenía piedad, por lo que Issei con una voz burlesca diría, entonces que bajara o es que le tenía miedo, por lo que Tsuna con una sonrisa macabra diría que no era necesario, donde en la espalda de Issei saldría un gran geyser de lava, donde Tsuna diría que corriera o sería quemado como papel, donde Issei saldría corriendo hacia el bosque, donde Tsuna lo seguiría después de un rato persiguiendo a Issei. Tsuna miraría que nadie los miraba, llamaría a Issei y le diría que ahora empezaría el verdadero entrenamiento, donde sacaría de un bolsillo una dinamita y un cigarrillo electrónico, el cual Issei preguntaría para qué era, por lo cual Tsuna diría que era para esto, donde se colocaría uno de los anillos y se lo pondría así sacando una llama morada de este así. Issei le preguntaría de qué era eso, por lo que Tsuna le diría que lo atacara, por lo que Issei con una actitud arrogante le diría que no lo resistirá, así encendiendo la dinamita con llama de tipo nube y lanzándosela a Issei, que diría que una sola dinamita no le haría mucho daño, así soltando una carcajada, por lo que Tsuna sonreiría un poco. Gesto que fue notado por Issei, así preocupándose, donde diría multiplicación y la dinamita se dividiría en 20 dinamitas, así explotándole todas a Issei, que lo dejó inconsciente y herido, por lo que lo tomaría de la chaqueta y lo llevaría a la casa. Después de caminar unos minutos, por lo que Tsuna abriría la puerta, por lo al Rias notaría que Tsuna volvió, por lo que se voltea a preguntarle cómo le fue en el entrenamiento con Issei, pero vería que traía a Issei inconsciente y todo herido, por lo cual mandando a llamar a Asia. Una vez Asia curó a Issei y le preguntó de qué carajos le hizo a Issei, por lo que Tsuna le respondería, eso es para que a la próxima no subestime a su enemigo, así subiendo a su habitación. Una vez en su habitación tomaría un bate de béisbol de metal, por lo que estaría bajando por las escaleras, por lo que Yuto sin pensar le diría que él quería ver qué tan fuerte era, por lo que Tsuna aceptaría así, yéndose a un terreno bastante alejado de la casa donde nadie los vigilara. Por lo que en el camino empezaría a llover, pero ninguno de los dos les prestaría atención, donde Yuto le preguntaría que si iba a pelear con un bate de béisbol, por lo que Tsuna con una sonrisa le diría que si había algún problema, por lo Yuto le diría que si lo estaba subestimando, por lo que Tsuna respondería, yo no te subestimo, está en solo una apariencia, su verdadera forma es la de una katana, así interesando a Yuto de que el nuevo también sabía usar espadas. Una vez llegados al lugar, Yuto sacaría su espada y Tsuna movería el bate a una gran velocidad, así demostrando una katana algo extraña pero que irradiaba energía, hecho que impresionó a Yuto, pero se pondría en una posición de batalla, lo que Tsuna respondería de igual forma. Yuto saldría a una gran velocidad, hecho que sorprendió a Tsuna, pero mencionar en voz baja segunda forma defensiva, Sakamaku Ane, que consiste en levantar la espada creando columnas gigantes de agua que protegen al usuario. Por lo cual Yuto retrocedería y vería la gran columna de agua así, preguntándole a Tsuna de que cómo había hecho eso, por lo que Tsuna con voz de calma diría que él podía manipular el agua, por lo que Yuto diría en su mente que era de utilidad para derrotar a Riser. Así Tsuna lanzándose al ataque, por lo que Yuto vería que Tsuna le iba a atacar por el lado derecho, por lo que pondría su espada en la derecha para defenderse del golpe, por lo que Yuto escucharía a Tsuna decir 5 forma ofensiva. Samidare, consiste en cambiar de mano la espada para balancearse mientras se realiza el ataque, con lo que se consigue variar libremente la trayectoria del corte. Por lo que Yuto, al darse cuenta de que Tsuna no tenía la espada en la mano derecha, miraría que el ataque venía por la izquierda, precediendo el ataque de lleno, por lo que Yuto se levantaría y le diría que porque lo atacó del lado sin filo, por lo que Tsuna respondería que era una lucha no un asesinato, por lo que Yuto se sorprendería de esas palabras. Por lo que le preguntaría que cómo hacía esos movimientos, por lo que Tsuna diría que un amigo se las enseñó, así marchándose del lugar. Durante el camino Tsuna le diría a Yuto que no revelara su secreto, que él lo usaría cuando fuera necesario.
Una vez en la casa Arias vería que Yuto y Tsuna habrían vuelto, por lo que le iba a preguntar que dónde se habían ido, por lo que vería Yuto sosteniéndose el lugar donde Tsuna lo golpeó, por lo que le preguntaría de qué le habría pasado, por lo que Yuto le respondería que Tsuna le demostró su verdadera fuerza, así cayendo desmayado por el dolor. En la mente de Arias ella estaba pensando que Tsuna había derrotado a Issei y a Yuto, por lo que diría que sería de mucha utilidad en el Rating Game. A la mañana siguiente Arias le diría que ayudara a entrenar a Koneko, por lo que Tsuna no se negaría, así diciéndole a Koneko que esperara un momento, que él iba a buscar algo para entrenar, así tomando los guantes que le dio Ryohei, que eran parecidos a los del Ryohei del futuro, así bajando y llevándose a Koneko a entrenar a un lugar muy lejos de la casa para que no sospecharan de sus poderes. En el camino Tsuna le diría a Koneko que le mostraría una de sus demás habilidades, por lo que Koneko se preguntaría en su mente de qué era esa habilidad, por lo que una vez llegaron al lugar Tsuna se colocaría los guantes, diciéndole a Koneko que prestara atención, que le iba a enseñar un movimiento devastador, así poniéndose frente a una pequeña montaña, gritando Maximum Cannon, así dando un golpe a la montaña, que la destrozó del golpe, sorprendiendo a Koneko de su gran fuerza. Así Koneko lo intentaría todo el día, por lo que lo conseguiría casi a la hora de cenar, así dirigiéndose a comer. Durante el camino Koneko le preguntaría de que dónde había aprendido esa técnica destructora, por lo cual Tsuna diría: me lo enseñó un amigo que vive su vida al extremo, mientras le decía que no le revelara el secreto a Arias, que quedara entre ellos dos. Una vez llegaron, Arias vio a Koneko toda sudada y con uno de sus guantes rotos, por lo que le preguntaría de qué le habría pasado, por lo que Koneko le diría que Tsuna le enseñó un ataque poderoso, por lo cual Arias pensaría con una gota de sudor qué clase de ataque era para destrozar un guante que tenía los nudillos de acero. Donde Koneko diría que se iba a bañar, donde se iría a la ducha, donde por el camino pensaría que Tsuna era alguien misterioso pero que era amable, por lo que se sonrojaría al pensar eso, así entrando en la ducha. Mientras con Tsuna y Arias estos estarían platicando sobre el entrenamiento de Issei, por lo que Tsuna diría que él lo entrenará pero que no sabe si estará listo, por lo que Arias diría que confiaba en él. Donde Tsuna, interesado, preguntaría de para qué entrenaban a Issei, por lo que Arias respondería que lo tenían que entrenar ya que iban a participar en un Rating Game, donde Tsuna preguntaría sobre qué trataba el Rating Game, donde Arias empezaría a contarle que los Rating Game eran juegos en los que participan demonios de clase alta que han ganado un título de nobleza. El Rating Game se asemeja al juego del ajedrez, en donde cada sirviente del rey adopta la posición de una de las piezas del juego. Por lo que Tsuna preguntaría, algo intrigado, de por qué participaba si aún no tenía el título de noble, de por lo que Arias diría que este Rating Game era especial ya que este decidiría su futuro, donde Tsuna preguntaría de que cómo arreglaría ese futuro, por lo que Arias respondería que ella estaba obligada a casarse con otro demonio de clase alta para que los demonios de sangre pura no se extingan, por lo que a Tsuna se le notaría molesto porque al no le gustaba que los matrimonios fueran arreglados, por lo que le diría a Arias que iba a Issei lo mejor que pudiera. Más tarde esa noche Tsuna cogería sus auriculares y les diría a todos, a excepción de Asia, que estaba en la ducha, que estaría fuera un rato, por lo que se preguntarían por qué quería estar solo, así Tsuna marchándose, por lo que Ake no miraría que Tsuna estaba sangrando ligeramente, por lo que se preguntaría qué le habrá pasado. Así en la noche empezaría una tormenta, por lo que todos se preocuparían por Tsuna, así Ake no diciendo que ella lo iba a buscar, así sacando sus alas de demonio, partiendo a buscarlo, donde lo encontraría en la cima de la montaña con todas las armas, viendo que Tsuna estaba quitándose la camisa, por lo que Akeno se sonrojaría, pero vería que Tsuna estaba herido, por lo que vería que este encendía una llama amarilla de uno de sus anillos, así empezando a curarse, por lo que en ese momento Tsuna diría a Akeno: sal de allí, por lo que Akeno, al ver que ya sabían que estaba ahí, saldría de su escondite, viendo que Tsuna tenía un cuerpo tonificado, así viéndolo con ojos lujurioso, por lo que Tsuna le preguntaría de por qué lo espiaba, por lo que Akeno respondería: sangrar, por lo que Tsuna diría: sí que te diste cuenta, bueno, que se le puede hacer así, colocándose la camiseta, pero Akeno con dudas le preguntaría de por estaba sangrando, por lo que Tsuna respondería que al parecer Kiba le hizo un corte fantasma, por lo que Akeno le preguntaría de qué era un corte fantasma, donde Tsuna respondería que un corte fantasma es aquel que se había con un aire cortante, donde Akeno se quedaría sorprendida de tal información.
Akeno empezaría a ver con detalle cada arma, donde vería el tridente que utilizó en la ilusión del primer día, donde después miraría un bate, después miraría unos guantes de lucha como los de Koneko, después vería una tonfas, después vería unas dinamitas, diciendo, Ara Tsuna-kun no sabía que te gustaba destruir cosas, donde Tsuna diría que no eran para destruir, donde de repente Akeno se fijaría en unos cuernos, lo cual diría con una voz coqueta, Ara Tsuna-kun no sabía que tenías esos gustos, por lo que Tsuna un poco sonrojado diría que se los habían regalado y que tenían habilidades especiales, donde la hiperintuición de Tsuna vibraría, donde miraría al cielo, donde vería que se estaba formando un rayo y que seguramente le daría a Akeno ya que tenía todas las armas así, recordando que los cuernos del Lambo podían almacenar la energía, donde empujaría a Akeno lejos mientras él se ponía los cuernos, pero al instante le caería un rayo el cual Tsuna no podía resistir tanto, donde se desmayaría, donde Akeno se desesperaría y lo llevaría en un círculo mágico. Ya en la casa Akeno llamaría a Arias, donde al Arias verlo vería que estaba mal herido, le preguntaría a Akeno qué le habría pasado, donde Akeno le diría que lo alcanzó un rayo, donde Arias pensaría que estaba muerto, por lo que tenía la oportunidad de convertirlo en su siervo, pero en ese momento Tsuna abriría los ojos de golpe, donde vería que todos lo estaban mirando con una cara de preocupación, donde les preguntaría de qué habría pasado, donde Koneko diría que pensaban que Senpai estaba muerto, por lo que Tsuna con una pequeña risa diría que un simple rayo no lo mataría ni en 1000 años, así ría suspirando porque pensó que tenía la oportunidad perfecta, así diciéndole que tenían que ir a dormir, que ya era muy tarde. La mañana siguiente Tsuna iría a recoger las armas que se dejó en la montaña la noche anterior. Así Rías se estaba riendo de Tsuna porque no podía alcanzar sus cosas, por lo que le diría que unas alas de demonio eran útiles ahora, por lo que Rías y su séquito irían volando hasta la cima de la montaña, donde Tsuna suspiraría y empezaría a escalar la montaña con una gran velocidad. En la cima Arias estaba observando las armas, donde Koneko cogería los guantes, Issei las dinamitas, Yuto el bate, Akeno tomaría los cuernos que si tocarlos sentiría como los cuernos estaban cargados de la energía del rato de anoche, y Arias tomaría los anillos, diciéndole a su séquito que al parecer Tsuna usaba joyería extraña, donde Akeno diría que no creía que eran de joyería, que con esos anillos Tsuna podía expulsar llamas que le curaba, por lo que los del club se sorprenderían de tal habilidad, pero en ese momento Koneko se daría de cuenta de algo, diciéndole a todos que se habían robado algunas cosas de Tsuna, por lo que Rías interesada le preguntaría de cuáles faltaban, por lo que Koneko diría que faltaba el tridente y las tonfas, por lo que todos empezarían a buscar por todas partes, viendo que tenía razón. Con Tsuna ya estaría llegando a cima, por lo que vería sus pulseras, hecho que se le hizo raro, pero las habría tomado y seguiría escalando. Cuando llegaría a la cima, donde vería que todos estaban nerviosos, donde pondría una mirada fría y preguntaría de qué les pasaba, donde todos se asustaron de la mirada de Tsuna, que era más amenazante que la de Riser, por lo que diría que le faltaban algunas de sus armas, por lo que preguntaría de cuáles le faltaban, por lo que le dirían que faltaban la tonfas y el tridente, por lo que Tsuna empezaría a revisar todo el perímetro, se daría cuenta de que faltaba el amuleto de las chicas, recordando a Kyoko, Haru, Shrone y Auni, que fueron las únicas que lo apreciaban por lo que era y no por supuesto por lo que se enojaría, donde en el lugar se sentiría un instinto asesino que dejaría helados a todos del miedo, y verían un Tsuna sacando una caja y pidiéndole a Rías y a Issei sus objetos, por lo que le diría a Koneko, Kiba y Akeno que se los quedarán de momento, donde saltaría de la montaña aterrando a Koneko y a Akeno, las cuales sacarían sus alas y saldrían volando hacia abajo, donde al llegar al suelo verían a Tsuna montado en una moto de última generación, el cual diría con unos ojos que demostraban enojo y serenidad que les diría, díganle a Arias que estará el día del Rating Game, que lo perdone pero se ausentará, así arrancando la moto a una gran velocidad, así yéndose. Al Rías y los demás al bajar verían unas huellas de motos, las cuales preguntarían que de dónde venían esas huellas de motos, donde Akeno y Koneko se quedarían en silencio y le dirían que Tsuna estará en el Rating Lane, sí o sí, así las dos marchándose, donde las dos entrenarían más que en la línea original, mientras Yuto trataba de entender la espada de Tsuna, mientras Issei, Asia y Rías entrenarían la magia sola, ya que Akeno y Koneko volverían a la casa esos días.
Mientras con Tsuna se habría ido de la ciudad, llamaría a Reborn por medio de sus auriculares y le diría que le mandara unas 5000 dinamitas, por lo que Reborn le preguntaría que para qué quería tantas dinamitas, por lo que Tsuna diría que alguien iba a pagar caro lo que le hizo, por lo que pasearía por la ciudad encontrando una montaña en la cual entrenar, por lo que al llegar a la cima entraría en hipermode dándole un golpe al terreno, el cual dejaría un perímetro de unos 60 metros. Así después de eso le llegaría un contenedor con todas las dinamitas que había pedido. Con la dinamita se entrenaría con cada una de las llamas, los cuales que resultados eran bastante buenos, donde aprendería nuevas técnicas, las cuales eran con la llama de la nube multiplicada las dinamitas, donde también le sumaría más poder haciendo más daño. Con la llama del sol era que las dinamitas explotaban al azar haciendo daño, ya que no se sabría cuál dinamita iba a explotar primero. Con las llamas de la lluvia era que una vez explotara la dinamita, estas soltaban llamas de tipo lluvia, lo cual reduciría la capacidad defensiva, donde el enemigo quedaría vulnerable a unas pequeñitas que estaban en el interior, las cuales no explotaban por las llamas de la lluvia. Con las llamas del rayo era simple pero más mortal que las demás, ya que concentraba la explosión en un solo punto. Con las llamas de la niebla, estas eran las que menos daño hacían, pero las más efectivas, ya que la niebla ocultaba las dinamitas explotando a contacto como si fueran minas. Con las llamas de la tormenta, estas al explotar desintegraban el objeto animal o persona más cercana, por ende eran las menos utilizadas por Tsuna debido a su peligrosidad.